ya, por ejemplo, ¿qué protocolo está? Ese es el protocolo. Básicamente, atención en casa, a menos que la sintomatología o se determine un factor inflamatorio elevado en el paciente. Sí, yo creo que el mensaje ahorita es que los pacientes que tengan síntomas leves, un poquito de fiebre, tos, se pueden quedar en la casa. Ok. Si el paciente está desarrollando dificultad respiratoria, tiene que ir al hospital. Porque generalmente la dificultad respiratoria se comienza a presentar 7 días después de que comenzaron algunos de los síntomas. Y en algunos pacientes la evolución es rápida desde que presentan disnea o dificultad respiratoria a tener síndrome de distrés respiratorio agudo, que es cuando los dos pulmones tienen infiltrados y se están inflamando y caen en insuficiencia respiratoria, y al 10.º día esos pacientes ya están intubados. Entonces, cuando hay dificultad respiratoria hay que moverse rápido. Ahí si vas, tienes que ir a la emergencia o a donde tu sitio local esté diciendo que los pacientes tienen que ir. Ahora, ¿cómo tratamos eso? Ujú. Ahí es donde viene la parte interesante, ¿no? Y como te dije, hay distintos protocolos dependiendo de qué hospital estés, basado en la poquitica evidencia que tenemos de estudios que están pasando en varios sitios del mundo. Entonces, una de las cosas principales que están usando casi todos los centros es la hidroxicloroquina o la cloroquina. Ujú. Hay sitios que no tienen hidroxicloroquina y otros sitios que no tienen cloroquina. Y hay sitios que tienen los dos. Aquí tenemos Ok. los dos. Aquí lo que nos dicen es que si tenemos un paciente que tiene vía oral, puede usar la vía oral, que usen Funcionante, exacto. hidroxicloroquina, exacto. Y creo que la hidroxicloroquina, por algún motivo, nuestros infectólogos aquí dicen que no la podemos usar cuando no tienen la vía oral, que usen la cloroquina. Ok. Pero no estoy seguro cuál es el racional de eso. Ellos deben saber algo que yo no sé, de repente que la cloroquina la tenemos en solución y la podemos pasar por un tubo nasogástrico, algo así debe ser. Ok. La otra parte es en algunos sitios, por lo menos en Nueva York, sé que le están añadiendo a la hidroxicloroquina acitromicina. Y eso fue basado en un estudio francés que fueron 36 pacientes, de los cuales 10 eran control, 20 recibieron hidroxicloroquina y 6 recibieron la combinación. Ok. Y básicamente vieron que con la combinación, la negativización de los hisopados nasofaringios ocurrió a los 6 días. Ahora, esa combinación puede ser peligrosa, puede prolongar algo que se llama el QT en electrocardiograma y generar arritmias ventriculares, entonces que son muy peligrosas. Entonces, Ok. cuando pasa esto, hay que monitorizar muy bien a los pacientes y ver si realmente el paciente puede usar esas dos medicinas, porque sí, definitivamente es peligroso, pero bueno, hay que monitorizarlo y especialmente cuando estás en una situación de alto riesgo, necesitas medir riesgo-beneficio y ver, bueno, este paciente probablemente necesita todo lo que tenga, Ok. ¿no? Una pregunta, Yango. ¿Sabes que una de las personas que nos está siguiendo está preguntando, ella sufrió de embolia pulmonar? Entonces ella está preguntando que si ella como persona que sufrió de una embolia pulmonar y un tratamiento más o menos a largo plazo es mucho más susceptible que cualquier otro. O sea, es la duda que tiene. Sí, ahorita la epidemiología no muestra que haya ningún tipo de correlación con personas que hayan tenido trombos o embolias Ok. pulmonares. El único momento donde yo te diría, mira, si tuviste una embolia pulmonar y eso te desarrolló hipertensión pulmonar y tienes eso diagnosticado o no diagnosticado, pero desarrollaste hipertensión pulmonar, que es de la arteria pulmonar, Ok. que te puede dar falla cardíaca derecha. O sea, obviamente tendrías el agravante que tendrías enfermedad cardiovascular. Ok. Pero realmente si fuiste tratada y no has tenido más eventos y no tienes más síntomas y realmente no tienes el diagnóstico de hipertensión pulmonar, dudo que tenga ningún tipo de interacción y que eso te vaya a empeorar en un cuadro clínico. Ok. Entonces yo no me preocuparía por eso. Y obviamente si tu doctor, hematólogo o internista te dijo que continúes con tu terapia anticoagulante, continúa. No Ok. la pararía por Mi nada opinión de es eso. que Ok, las dos mira, te está semanas que poniendo. vienen van a ser fuertes y van a ser las peores. Y después de eso yo creo que van a comenzar a verse las cosas estabilizar y bajar. Y eso es más o menos yendo por los diferentes, ¿cómo se llama?, modelos que hay allá afuera. Uno de los modelos que están afuera es un modelo hecho en Singapur,
que también fue publicado en Lancet en marzo, Ok. a principios de marzo, y ellos ponen distintos escenarios tomando distintas medidas, ¿no? Una de las medidas es esa, hacer la cuarentena, la segunda medida era quedarse no ir a trabajar y la tercera era cerrar los colegios. Ok. Y cuando las unían todas, disminuía la transmisión aproximadamente más de 90% Ok. en un tiempo de 80 días. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita estamos viendo tantos casos y esta explosión porque realmente el testing está aumentando muchísimo en Estados Unidos. Y en los 8 últimos días hicimos más testing de lo que se hizo en Corea del Sur, que es el que todo el mundo está diciendo, no, que ellos testearon a todo el mundo. Ujú. Ahora, la diferencia es cuántos millones de habitantes tiene Estados Unidos y cuántos millones tiene Corea del Sur. Exacto. Corea del Sur realmente no sé qué tanto, pero por ejemplo, en Singapur son 5.7 millones de habitantes. En Estados Unidos son 330 millones de Nosotros somos habitantes. 47. Ok. Exacto. Y California nada más hay 40 y pico millones de habitantes. En California. Y California es un estado que es costero, que ahí está llegando todo el mundo a turistear de todos los países. Igual Nueva York está en la costa, todo el mundo está llegando a turistear. En Nueva York todo el mundo se mueve por el metro, donde la gente está así, tosiéndote en la cara y agarrando las barandas de metal, donde más dura el virus y donde todo el mundo está poniendo sus secreciones ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si ves esa densidad demográfica y aparte esa diversidad de gente llegando de todos los países del mundo, obviamente explotó ahí. Sí. Obviamente explotó ahí. Y en Venezuela, tristemente, no hay un sistema sanitario que nos va a permitir salvar a la gente que tenga enfermedad severa. No hay, nunca lo hubo ni siquiera sin coronavirus. Yo me acuerdo en el Pérez Carreño, habían nada más de los ventiladores que habían, todos estaban ocupados por gente que tuvo traumas o tiroteos y todos los pacientes médicos se morían. Sí, bueno, pero es que No, fíjate lo siguiente, yo justo ayer también estaba viendo que realmente ningún país estaba preparado, o sea, ni Estados Unidos, ni España, ni China, o sea, ningún país tenía la cantidad de equipos necesarios para atender el número de pacientes graves que los hay, porque obviamente, ¿qué hacen los estados, los países? Básicamente se basan en un presupuesto. ¿Qué hacen? Se basan en estadística. Mira, ¿cuál es nuestra estadística anual de pacientes que requieren ayuda respiratoria? Entonces, mira, nuestra estadística anual son 5.000 pacientes, 10.000 pacientes. Bueno, esos pacientes los divides en 12 meses, promedio de días que el paciente está en UCI. Bueno, el promedio de días son 5 días. Bueno, ¿cuántos más respiradores necesitamos? Necesitamos tener 3.000 a nivel nacional. Y eso es lo que van a tener. sí, y la otra parte es eso, o sea, cuál es la estructura económica de tu país y qué tan rápido el país puede dar una respuesta